Hola, hoy vamos a hablar sobre las principales corrientes criminológicas. El equipo está conformado por mis compañeras Devani Valleza, María Fernanda Flores, Carla Yesenia Rodríguez y su servidora Ángela Jaramillo. Buenas tardes, mi nombre es Carla Ochoa y yo les voy a explicar la corriente clínica. La corriente clínica tiene como principal objeto de estudio el individuo, así como sus principales elementos explicativos sería la predisposición que tiene el individuo a presentar conductas agresivas. Su principal tipo de prevención sería del tipo psicosocial, así como sus principales métodos de estudio serían el tipo de estudio de caso y el tipo de estudio longitudinal. Con esto en mente, pasamos con los tipos de teorías. Empezamos con las teorías clásicas que se darían inicio a la criminología clínica, empezando con la teoría del delincuente nato por César Lombroso en 1876. Este nos explica la clasificación de los delincuentes según sus constituciones físicas. Seguido de esto, aproximadamente en los años de 1870, Sigmund Freud nos plantea su teoría del psicoanálisis, que esta la podemos ver de tres maneras: como una teoría, como una técnica de terapia, asimismo como un tipo de filosofía. Siguiendo del periodo clásico, empezamos con el periodo moderno, comenzando con la teoría del verdadero delincuente por Etienne Griff en 1946. Esta nos explica que hay una personalidad criminal con características anatómico-fisiológicas propias con degeneraciones explicadas por multiplicidad de taras. Quiere decir que el individuo presenta degeneraciones. Pasándonos entonces a 1966, por el autor Di Tullio, nos explica la constitución delincuencial. Esta nos explica que por causas hereditarias, congénitas o adquiridas, presenta un escaso desarrollo de características individuales consideradas de más reciente adquisición y mayor dignidad evolutiva, siendo entonces que el individuo presenta pues cierta escasez de desarrollo físico. Pasándonos entonces con las teorías un poco más recientes. Siendo en el caso, empezamos con, más que una teoría, estudios de la criminalidad en dos divisiones: en los gemelos nacidos en una familia y los niños que son adoptados. Principalmente empezamos con los autores Walter C. White en 1989 hicieron un estudio acerca de los niños adoptados de manera temprana. Estos concluyen que el factor genético tiene peso explicativo en la delincuencia, siendo que entonces el vivir en un ambiente que es desfavorable hace que aumente la tasa delincuencial. En palabras del autor, nos podemos entender como que el hecho de que los niños que son adoptados de manera temprana y son mal influenciados por sus padres adoptivos hace que aumente la tasa delincuencial, mientras que si son padres biológicos son los factores ambientales los que determinan la delincuencialidad. Siendo entonces otro estudio de gemelos en el año entre 1997 y el 2012 por los autores Akers y Conklin. Esto nos estudian a los gemelos. Básicamente nos mencionan que los gemelos del tipo monocigótico y digocigótico presentan parecimientos más los unos en los otros en términos de delincuencia, cayendo en la conclusión que los hombres, las parejas de hombres de gemelos tienden a hacer más delincuencia que las parejas femeninas de gemelas, dando por finalizada los tipos de teorías criminológicas que tenemos en estos tres periodos, siendo por último las aplicaciones laborales que tiene la criminología clínica. Nosotros hemos descubierto que aparte de estudiar al criminal, también es muy importante estudiar a la víctima. Por eso podríamos poner en la catalogía
al criminólogo victimólogo, que se aplica en prestarle atención de manera psicológica o física a la víctima, así como también el criminalista o médico forense y, por supuesto, al psicólogo, siendo entonces que las ciencias vinculadas a esta corriente serían la psicología, la biología y la antropología, ya que éstas se centran en el estudio del individuo. Hola, mi nombre es Ángela y les voy a hablar sobre la corriente ambiental. Su objeto de estudio es la dimensión espacio-tiempo. Sus elementos explicativos es desde análisis y decisión racional, la motivación, las víctimas que son propicias, así como las oportunidades que se presentan. El tipo de prevención de esta corriente es situacional. Sus métodos de estudio incluyen desde empírico-inductivo, así como también teniendo un enfoque ambiental espacio-temporal. Esta corriente surgió en la Edad Moderna, sin embargo, vamos a ver sus principales ideas y teorías, como lo es en las teorías clásicas. Encontramos a autores como Adolfo Quetelet en 1842 creó un análisis geográfico de la incidencia delictiva, junto a André Guerry, creando mapas para la identificación de conductas delictivas combinando la estadística y los elementos ambientales. En las teorías modernas encontramos la prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental de Ray Jeffrey de 1971, así como también el espacio defendible de Newman de 1972. En las teorías contemporáneas, donde tuvo su mayor auge, encontramos teorías como la de las actividades rutinarias de Lawrence y Felson de 1979, así como también la teoría de la elección racional de James y Richard de 1985, entre otras muchas más. Los criminólogos ambientales pueden trabajar desde un departamento de medio ambiente en una empresa, así como en secretarías, instituciones o empresas también de seguridad. Las ciencias afines de esta corriente es la geografía, la economía y la sociología, entre otras más. En el método de estudio de la criminología interaccionista tenemos la etnografía con la observación y reflexión hacia el individuo a investigar, además que utiliza los estudios longitudinales y factores de riesgo que protegen el desistimiento del delito durante el trayecto de vida del individuo. En su ámbito laboral, los criminólogos que se especializan en el interaccionismo pueden trabajar en la reintegración social, además de la educación, considerando las etiquetas y los estereotipos en cómo llegan a afectar a los individuos y resolver estos conflictos, tomando soluciones que puedan evitar el crimen. En las teorías interaccionistas tenemos en las clásicas a Robert Merton de 1910 con la teoría de la anomia, además de Adolfo Prince del mismo año con su teoría del estado peligroso. En las teorías modernas tenemos la teoría de la oportunidad diferencial de Cloward y Olin en 1966, además de la teoría de asociación diferencial de Edwin Sutherland en 1930 y 1940. En sus teorías contemporáneas tenemos la teoría general de la atención de Robert Agnew en 1992 y más extensamente en 2006, la teoría del aprendizaje social de Randall L. Akers en 1970. Sus ciencias afines son la sociología, la antropología y la psicología, además que como factor principal de la criminología interaccionista tenemos que es el punto central del trato que recibimos de los demás y cómo afectan a nosotros los individuos. Hola, mi nombre es Devani y yo les voy a hablar sobre la corriente crítica idealista. Su objeto de estudio es de reacción social. Los elementos explicativos serían la privación relativa y la falta de oportunidades. Su tipo de prevención sería social estructural. Sus métodos de estudio serían estudio de casos, etnografía y estudios históricos. Sus teorías clásicas serían el positivismo de Enrico Ferri en 1990, la teoría liberal de Emilio Durkheim en 1920. Su teoría moderna sería la teoría conservadora de Taylor Ian, Walton Paul y John Locke en 1977. Sus teorías contemporáneas serían la fenomenología de César Herrero de 2010 y el constructivismo de Jean Piaget y Lev
Vygotsky en 1970 a 1980. Su aplicación laboral serían en temas relacionados con la desigualdad, el control social y el uso conveniente del sistema penal. Sus ciencias vinculadas a esta corriente serían la política, la economía y la sociología. Bueno, esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.